Shalom, mis amados, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Entramos a nuestra estación número 31, Abrona. Ya observaremos en detalle la importancia maravillosa de este tiempo de nuevo comienzo aquí en la estación 31. Bienvenidos al tiempo de Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, aquí en Israel, Casa Integral. Bienvenidos desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, para todos los hermanos que nos acompañan cada día en esta programación. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por su apoyo y muchísimas gracias siempre por estar compartiendo esta enseñanza. Bueno, mis amados, ya casi podríamos pensar que estamos avanzando hacia la recta final. 42 estaciones del pueblo de Israel a través del desierto hacia la promesa, hacia la tierra en la que fluye leche y miel. Llegamos a nuestra estación número 31. Usualmente acostumbro a prepararles una gráfica muy pequeña, muy sencilla, hablando de Abrona. Abrona, atención con la pronunciación, Abrona. Esta palabra única y exclusivamente aparece una vez en todo el texto bíblico. Una vez. Ya miraremos el detalle. Y es interesante porque esta expresión en el hebreo originalmente se hace referencia al cruce, al paso. También hace referencia a la importancia de la santidad. Y evidentemente recordamos, cuando hablamos de cruzar, recordemos que nuestro padre Abraham fue llamado Eber, de Eber, el hebreo, el que cruza los ríos, el pasador de ríos. Y también a su vez miraremos cómo esta expresión en el original hebreo también significa Éufrates. Y también significa a su vez Éufrates, significa fructificación. Así es que estamos hablando de pasar, cruzar de la oscuridad hacia la luz, de la mentira a la verdad. Estamos hablando de la importancia de pasar de la religiosidad, la cultura, la tradición, a lo que verdaderamente escrito está. Así es que, por supuesto, una estación maravillosamente importante. Vamos a ir al libro de Bamidbar, Números, donde hemos comenzado todas las estaciones y de hecho donde están escritas todas las estaciones. Libro de Números, capítulo 33, Bamidbar 33, jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Y estamos en el verso 34. Salieron de Jotbata, concluimos ayer, y hoy nos trasladamos y acampan en Abrona. Interesante palabra. Cuando nosotros miramos este texto del libro de Números, recordemos que cada una de estas estaciones corresponde al propósito de Adonai tratando con el pueblo de Israel.
tratando en su manera de pensar, tratando en su manera de vivir, tratando en su cultura. Recordemos que la cultura del pueblo hebreo, 210 años en Egipto, bajo la condición de la esclavitud, pues no es que haya sido seguramente un tiempo de mucho gozo, de alegría, de esparción, de buenos pensamientos e intenciones. Probablemente estuvieron sujetos como tal a la esclavitud, al trabajo duro. Probablemente pasaron extremadas penurias, angustias, temores. Y bueno, lo que podríamos considerar lo que significa la esclavitud, sin libertad, sin poderse movilizar, sin poder salir de aquella región. Y cuando Moshe alguna vez pidió a Faraón que les diera la oportunidad de tomarse un tiempo de reposo y estas cosas, lo que el Faraón hizo fue incluso duplicarles la cantidad de trabajo. Pero después de que el pueblo de Israel sale de esa condición de esclavitud, desde 400 años a la promesa de Abraham y los 210 años de Israel en Egipto, pues ahora toda esta casa camina de lugar en lugar, de lugar en lugar por el desierto, porque es justamente aquí en el desierto por el que todos estamos y hemos pasado. Es aquí donde justamente Adonai empieza a trabajar con cada uno de nosotros, como dice el libro de Jeremías, como el alfarero que empieza a formar esa vasija, y si es necesario romperla y volverla a reconstruir, probablemente ahora la reconstruye, la vuelve a armar, incluso para una función distinta a la que inicialmente había sido formado. Es aquí donde empezamos a ver que este pueblo de Israel parte a través de un líder, Moisés Rabbeinu, o Moshe Rabbeinu, en dirección a la tierra de promesa, esa tierra en la que fluye leche y miel, que evidentemente sabemos que es la tipología de Yeshua, caminando hacia Yeshua, caminando hacia el árbol de la vida, caminando hacia el Emet, caminando hacia la verdad, hacia nuestra Kadosh Torah. Y vemos que esta expresión hebrea de Abrona aparece, repito, una sola vez en el texto bíblico. No parece que esta palabra nos indicara realmente un gran sentido en particular, pero tiene una significación especial. Cuando estuvimos en nuestra estación anterior, la estación 30, leíamos, por ejemplo, frente a Jotbata, en el libro de Devarim, que era una estación de arroyos, de aguas corrientes, y que esta estación nos permite a su vez fluir, y vimos cómo en esa estación Jotbata ese fluir habla de la palabra y habla de la importancia del fluir, el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Del interior de cada uno de nosotros brotarán corrientes de agua viva, la palabra viva. Cuando hablamos, repito, de la palabra Abrona, y mencioné que solamente aparece una vez en la Biblia, pues usted se preguntará, ¿y dónde está? Deberíamos hacer una tarea y dejarles como tarea que ustedes busquen dónde está específicamente esa palabra. Pero quiero decirles, amados, que cuando leí el libro de Números capítulo 33, verso 34, y aparece que salieron de Jotbata y pasaron a Abrona, y busco, repito, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Estamos leyendo el Números capítulo 33, ¿verdad? Y todos los versos siguientes. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte Gidgad. Salieron del monte Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Y pues cuando leemos estos textos, que creo que muchos de ustedes a lo mejor creo que lo han leído, o probablemente muchos ni siquiera sabíamos que existía, y si los vimos no les prestamos mayor atención, porque pues qué sentido tiene entender que salieron de Libná y acamparon en Risá.
¿Qué importancia tiene que hayan salido de Seilat y hayan acampado en Sefer? ¿Qué sentido tiene que hayan salido del monte de Sefer y hayan acampado en Arada? Pero ahora que estamos haciendo el estudio estación por estación, nos hemos dado cuenta cuán grandioso y maravilloso es el capítulo 33 del libro de Números. Es toda una institución, es toda una enciclopedia, si puedo decirlo, es todo un conjunto de lo que significa el camino de la vida de cada uno de nosotros. Créanme que para mí ha sido un verdadero privilegio el poder dedicarle mi tiempo al estudio de esta enseñanza, porque lo que he aprendido estudiando estas estaciones, las 42 estaciones, hasta la que vamos en la estación 31, definitivamente es como si por primera vez hubiese abierto mi Biblia y hubiese empezado a descubrir la dulzura de la palabra, la miel, la dulzura de la palabra. Por lo tanto, para evitarles un poco de su tiempo, ahorrar un poco de su tiempo, voy a hacer el ejercicio por ustedes. Créanme que a mí me costó trabajo hacerlo, pero bueno, ya tengo la conexión. La palabra Abrona solamente aparece en un libro que no está registrado dentro de nuestros 66 libros típicamente de lo que conocemos como el Tanaj, el Antiguo Pacto, o el Brit Hadasha, el Nuevo Pacto. Allí no la vamos a encontrar. Aparece en uno de los llamados libros apócrifos o llamados libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos que, por supuesto, repito muchas veces, probablemente muchos de ustedes ni los hemos leído o no los han leído porque yo me he tomado el tiempo de hacerlo, o sencillamente incluso aún todavía muchos de ustedes no tienen en sus libros, en su biblioteca personal de estudio de la palabra. Probablemente muchos de ustedes aún todavía no tienen o dejaron de tener alguna vez por la religiosidad, perdónenme, dejaron de tener consigo una Biblia del nivel 1. Esta es la versión latinoamericana que tanto les he mencionado. Les recomiendo, si no tienes una Biblia nivel 1 de la religión tradicional, les recomiendo, por favor, adquiérala. Y vamos a disfrutar del libro de Judith. Me voy a tomar un momento con el libro de Judith, porque si usted no ha leído el libro de Judith, aquí sí vamos a dejar tarea. Por favor, adquiera su Biblia de la religión tradicional, ábrala en el libro de Judith, ábrala en el libro de Macabeos, estudie el tiempo de Hanukkah, el tiempo de la dedicación, para que podamos comprender por qué celebramos Hanukkah. ¿Por qué estoy haciendo esta mención? Porque cuando estamos en este proceso de Torah, de nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, no falta quien por allí de tantos maestros ilustres, por favor, que se preguntan ¿y por qué celebramos Hanukkah si no corresponde a una de las 7 convocatorias de Levítico 23? Lo puedo decir, por favor. A veces no sé si tanto estudio, la verdad a veces no sé si tanto conocimiento, a cambio de edificarnos y de nutrirnos en el espíritu, a veces pareciera que lo que hace es como apagarnos el pensamiento y el ruaj. Amados, para aquellos que, respeto, deciden que no van a celebrar cuando corresponda el tiempo de Hanukkah, con la excusa de que no es una convocatoria de Levítico 23, por favor, lea, instrúyase. Nos quitaron algunos libros llamados deuterocanónicos o apócrifos de las Biblias, de nuestra Biblia, pero si usted se toma el tiempo de leerlo, y espero por favor que en Israel Casa Integral todos lo hagamos, no sé en otros ministerios y no me interesa, pero en Israel Casa Integral estudiamos, leemos. Y vamos a ir al libro de Judith y me voy a tomar un momento para hacer la lectura de una pequeña introducción del libro de Judith. Repito, porque si usted no sabe quién fue Judith,
¿Qué hizo Judith? ¿Qué ocurrió con Judith? ¿Y por qué hay un libro que se llama Judith? Es una experiencia espiritual maravillosamente importante, no solamente como libro, como texto, como lo que ocurrió. El libro de Judith, dice esta introducción, es una novela corta. Ver la introducción al libro de Esther, escrito un siglo antes de Mashiach. Este libro quería ilustrar el arrojo y el espíritu de la fe que había hecho posible la revuelta y las victorias en el tiempo de los macabeos. En esta historia, Adonai se sirve de una mujer, digan amén. Escríbanme un amén aquí, mujeres que están conectadas con Israel Casa Integral. Porque Adonai se valió de una mujer llamada Judith, que significa judía, para destruir el ejército más formidable que se hubiese podido imaginar y para salvar a su pueblo. Es decir, que ya esta nota nos está indicando que Judith, que significa judía, esta mujer hizo algo que definitivamente fue algo extremadamente importante para salvar al pueblo. ¿A cuál pueblo? A la casa de Israel. Había una promesa hecha por Adonai a Abraham en el libro de Bereshit capítulo 12 versos 2 y 3, en la cual se insiste más claramente en el libro de Levítico capítulo 26 y en el libro de Devarim capítulo 28. Según esta promesa, Adonai defendería a su pueblo cuando fuera fiel a la Torá, pero lo entregará a sus enemigos cuando se alejara del cumplimiento de la misma. Vamos a hacer un paréntesis y ya que estamos aquí, pues lo voy a hacer, no lo tenía pensado, pero ya que estamos aquí vamos a hacerlo. Y voy a tomar el texto de Bereshit capítulo 12. Vamos a leer Génesis capítulo 12 para que recordemos cuál fue esa promesa. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un libro deuterocanónico o apócrifo, la palabra apócrifo significa de dudoso origen. Como grafólogo que fui en el estudio de los escritos, de la autenticidad y verificación de las letras y los documentos, en mi experiencia laboral, podríamos estar haciendo estudios grafológicos para establecer si una firma corresponde o no a su manuense, a su escritura original. Y existen diferentes formas de imitar, copiar, falsificar, alterar, adulterar un documento. Cuando se hace ese tipo de estudios se llaman documentos apócrifos, es decir, documentos de los cuales se tiene duda de su autenticidad. Por eso estos libros, repito, los libros deuterocanónicos fueron considerados o son llamados a su vez los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque nos habla, por ejemplo, de una novela, la novela de Judith, y pues obviamente el espíritu, el Ruach HaKodesh y la palabra de Adonai no son una novela. Pero vamos haciendo pausas. Libro de Bereshit capítulo 12. Vamos a leer qué fue lo que pasó aquí. Pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Adonai lo dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, en la introducción que estamos haciendo, vemos que hace referencia a esta promesa. Entonces dice: Adonai defenderá a su pueblo cuando fueren fieles a su palabra, pero a su vez los entregará a sus enemigos cuando se alejen del cumplimiento
de la ordenanza, de las misbot, de los mandamientos. Entonces, si tenemos que guardar Shabbat, pues la palabra literalmente dice, mi Biblia, tu Biblia y las Biblias, según las versiones, dicen, recuerda guardar el día de reposo. Eso es palabra establecida por Adonai. Pero a los eminentes estudiosos, teólogos bíblicos y a los concilios se les ocurrió la brillante idea, comillas, de ordenar que no se celebre el día de Shabbat. Esto lo estamos viendo en cada una de las estaciones que estamos mencionando. Estamos hablando de los hijos Benet Jaacán, hablando de sabiduría. Estamos hablando de Jotbat, hablando de discipulado. Estamos hablando de la importancia del monte Gidgat, cuando entendimos que no se trata de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, según nuestro propio pensamiento, sino además en la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. Ahí está la gran diferencia. Ahora bien, dice el libro de Judith que Adonai hacía poco que había vuelto del destierro, había reedificado a Jerusalén, la capital había restaurado el templo y el culto a Adonai, y estaban poblando todo el país. En resumen, se hallaban en un periodo de fidelidad con Adonai, el cual, según la promesa, Adonai los defendería. Esta es una introducción al libro, pero quiero hacer mención a dos aspectos interesantes. Acá tengo subrayado, como he leído el libro de Judith, tengo subrayadas varias situaciones. Permítame mencionarles algunas que tengo para tratar. Repito, como para mencionar un poquito el libro de Judith, que es tan interesante. Dice, hace 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. En aquellos días el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfaxad en la gran llanura de esta que está en Raguá. Dice, se unieron a él todos los habitantes de la montaña, del Éufrates, del Tigris, del Isdaspes y de la llanura de Arjot, rey de Elam. Fueron muchos los pueblos que se reunieron para combatir a los hijos de Helut. Verso del capítulo 2 de Judith, el 22 de enero del año 18, se trató en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, sobre la manera de vengarse de otras naciones tal como lo había anunciado. Apenas terminó el consejo, Nabucodonosor llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército que le seguía en mando, y le dijo, así habla el rey grande, señor de toda la tierra. Toma contigo a unos 120,000 infantes valientes y una gran cantidad de caballos con 12,000 jinetes, y anda contra todo el occidente, ya que se opusieron a mis planes. Voy a ir al verso 4, al capítulo 4. Cuando los israelitas del territorio de Judá supieron que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había despojado a los pueblos vecinos y destruido sus santuarios, tuvieron miedo y temblaban pensando en la suerte de Jerusalén y su templo, ya que hacía poco habían vuelto del desierto. Habían vuelto del desierto hacía poco. Estamos hablando de las estaciones. El pueblo de Judea acababa de reunirse y de consagrar de nuevo el templo con su altar y sus mobiliarios después de ser profanados. Los habitantes de Jerusalén con sus esposas y sus niños se arrodillaron ante el templo, se cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos para orar ante Adonai. Cubrieron el altar de saco y todos a una voz pidieron a Adonai de Israel que no permitiera arrebatar a sus hijos y a sus esposas y destruir sus ciudades y profanar el templo. El pueblo ayunó muchos días en Judá y Jerusalén ante el templo de Adonai omnipotente. Después estoy avanzando en algunos textos que tengo aquí subrayados solo para que observen lo interesante del libro de Judith. Después bajaron a Egipto porque el hambre se extendió en Canaán.
Egipto los obligó a trabajar haciendo ladrillos, los oprimió y los redujo a condiciones de esclavos. Clamaron a su Elohim, que castigó la tierra de Egipto con plagas incurables. Entonces los egipcios los mandaron lejos de ellos. Adonai secó el mar Rojo para que pasaran y los condujo hasta el Sinaí y Cades Barné. Aquí menciona las estaciones que hemos estado mencionando. Pasaron el Jordán, ocuparon toda la montaña y despidieron al cananeo, al fereceo, al jebuseo, a los sequimitas, a todos los girgaseos y permanecieron allí mucho tiempo. Estos son 40 años. Mientras no ofendieron a Adonai, a su Adonai viviente, vivieron felices. Avancemos un poquito. A ver si puedo llegar al momento de Judith. Aquí está Judith. Hacía 3 años y medio que Judith era viuda de Manasés. En la terraza de su casa se había hecho una habitación donde vivía. Se vestía de penitencia y ayunaba todos los días, menos el día de Shabbat y otras fiestas de Israel, es decir, durante las convocatorias. Era extremadamente hermosa. Su marido le había dejado muchas riquezas, familia numerosa y posesiones llenas de rebaños, de vacas y de ovejas, quedando ella como dueña. No había nadie que hablara la más mínima palabra en su contra, ya que procuraba siempre agradar a Adonai en todo. Judith pues oyó las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues había perdido el ánimo ante la escasez de agua. También supo que Osías había prometido que al cabo de 5 días entregaría la ciudad. Entonces envió a llamar a los dirigentes, Jabrí y Jarmí. Cuando llegaron a su casa les dijo: aquí está Judith. Escúchenme, jefes de Betulia. ¿No están bien las palabras que han pronunciado delante del pueblo, cuando incluso han jurado ante Dios que entregarán la ciudad a nuestros enemigos si en el plazo convenido el Señor no les envía socorro? ¿Quiénes son ustedes para poner a Adonai en prueba? Amén, esta mujer es valiosa. Este no es el medio para atraer su misericordia, más bien servid para provocar su ira. Ustedes nunca llegarán a conocer todo lo que siente una persona. No podrán apoderarse de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a comprender a Adonai, que hizo todas las cosas? No, hermanos, no provoquen la cólera del Adón, nuestro Elohim. Si no quieren socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para salvarnos en cualquier otro momento, como lo tiene para destruirnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios de Adonai, nuestro Elohim, porque Adonai no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le impone la decisión alguna como a los hijos de los hombres. Más bien pidámosle que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve. Y Él escuchará nuestras súplicas si le agrada hacerlo. ¡Ah, qué maravilloso! Voy a avanzar un poco más en la lectura de Judith. Voy a ir al capítulo 8 y entremos como en el verso 30. Pero el pueblo padecía mucha sed y nos obligaron a cumplir nuestra palabra y a comprometernos con un juramento que no podemos romper. Ahora tú, que eres piadosa, pide por nosotros al Adón que envíe lluvia para llenar nuestros pozos, y así no nos veamos desfallecer. Judith respondió: escúchenme, voy a hacer algo cuyo recuerdo se prolongará entre los hijos de nuestra raza de generación en generación. Esta noche estén a la puerta de la ciudad. Yo saldré como sirvienta, y antes del plazo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Adón por mi medio visitará a Israel. No intenten averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta que
lo haya cumplido. Qué linda historia. Entonces Osías y los jefes le dijeron: vete en paz y que el Adón nuestro Elohim vaya delante de ti para tomar venganza de nuestros enemigos. Y dejando la habitación de Judith, regresaron a sus puestos. Judith, verso 9 del libro de Judith, capítulo 9, perdón. Judith se arrodilló con el rostro inclinado, puso ceniza sobre su cabeza y dejó ver el saco que tenía puesto. Era precisamente a la misma hora en que se ofrecía en la casa de Adonai de Jerusalén el incienso en la tarde. Y dirigió su voz al Adón diciendo: oh, aleluya. Adón, Elohim de mi padre Simeón, y a él le diste una espada para castigar a aquellos extranjeros que violaron a una virgen ultrajándola, que desnudaron su cuerpo, su propia vergüenza y profanaron su seno para su propia deshonra. Ellos hicieron esto, aunque tú dijiste. Voy a adelantar la historia. Vamos al verso 11. Pues tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Adón de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados. Sí, Adonai de mi padre y Adonai de Israel, Adón de los cielos y de la tierra, creador de las aguas, rey de toda la creación, escucha mi plegaria. Acabada su plegaria a Adonai de Israel, Judith se levantó del suelo, llamó a su sierva y bajó a la habitación donde pasaba los sábados y días de fiesta. Se quitó el saco que vestía y después de bañada cambió sus vestidos de viuda por los de fiesta que usaba cuando viajaba con su esposo Manashe. Se echó perfume, se peinó y se adornó la cabeza con una cinta, se calzó las sandalias, se puso collares, brazaletes, anillos, aros y todas las joyas, se arregló lo mejor que pudo con el fin de atraerlas a miradas de todos los que le vieran. Llenó una bolsa con harina de cebada, tortas de higos y panes puros, lo envolvió todo y se lo entregó a su sierva junto a un cuero lleno de vino y un cántaro de aceite. Un cántaro de aceite. Luego se dirigió a la puerta de Betulia y allí se encontró con Osías y con Jabrí y Jarmí, dirigentes de la ciudad, quienes al ver a Judith transformada quedaron maravillados por su belleza. Perdónenme un momento, por favor. Luego dirigieron a la puerta y estos hombres quedaron maravillados con su belleza. Que el Adón de nuestros padres te conceda gracia y te dé éxito a tus planes para la gloria de Israel y de Jerusalén. Judith adoró a Adonai y les dijo: manden abrir la puerta de la ciudad para que yo salga a realizar lo que me acaba de decir. Ellos mandaron a los jóvenes que abrieran la puerta como ella lo había pedido, cumplieron la orden. Judith salió con su sierva, los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras bajaba por la montaña hasta que llegó al valle y allí la perdieron de vista. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, no era mi intención hacer la lectura, pero como sé que muchos de ustedes no tienen la versión latinoamericana, me voy a tomar el tiempo para hacerlo. Disfrutemos de este momento. Capítulo 11. Holofernes le dijo: ten confianza, mujer, no tengas miedo, porque nunca se ha maltratado a los que se dicen a servir a Nabucodonosor, rey de esta tierra. Tampoco habría levantado mi espada contra su pueblo de montañeses, ni se me hubiera despreciado. Nadie te hará daño, te tratarán bien como a los siervos de mi señor rey Nabucodonosor. Viva Nabucodonosor, rey de la tierra. Bueno, aquí continúa la historia, es bastante, todavía hay mucho por avanzar. A ver hasta dónde puedo llegar para concluir la historia. Vamos a concluirla, a ver, aquí, vamos a ir al libro de Judí. Estamos en el libro de Judí en el capítulo 13 y en el verso 6. Avanzó entonces hacia la cabeza de la cama de donde colgaba la espada de Holofernes, la desenvainó y después de acercarse al lecho,
tomó al hombre por la cabeza y le dijo: Señor, Adonai de Israel, dame fuerzas en este momento. Lo golpeó 2 veces en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el cuerpo lejos del lecho y arrancó las cortinas de las columnas. Enseguida salió y entregó la cabeza de Olórfanes a la sirvienta, que la puso en una bolsa en que guardaba sus alimentos, y las 2 salieron del campamento como tenían costumbre de ir a orar. Una vez que atravesaron el campamento, rodearon la quebrada, subieron la pendiente de Betulia y llegaron a sus puertas. De lejos, Judí gritó a los guardias de la puerta: ¡Abran, abran la puerta! El Adón, nuestro Elohim, está con nosotros para hacer maravillas en Israel y despojar la fuerza contra nuestros enemigos, y desplegar la fuerza contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy. Los hombres de la ciudad, al oír la voz, se apresuraron en bajar a la puerta de la ciudad y llamaron a los ancianos, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos acudieron porque ya no esperaban su regreso. Imagínense la fe del pueblo de Israel. Ay, qué belleza. Bueno, mis amados, dice: entonces abrieron las puertas, acogieron a las 2 mujeres, encendieron luces para verlas y las rodearon. Con fuerte voz, Judith les dijo: Alaben a Adonai, alábenlo porque no ha apartado su bondad del pueblo de Israel. Esta noche, por mi mano, ha aplastado a nuestros enemigos. Entonces sacó de la bolsa la cabeza de Olórfanes y la mostró. Aquí tienen la cabeza de Olórfanes, general en jefe del ejército asirio. Y estas son las cortinas de su cama. El Adón lo mató por la mano de una mujer. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, amados. Qué historia tan interesante. Y estoy seguro que muchos de nosotros no conocíamos esta historia. Pero me faltó algo muy importante, por favor. No lo puedo dejar de mencionar. Seguimos aquí en el libro de Judí un momento, en el capítulo 1, y vamos al el capítulo 2 mejor. Capítulo 2, permítame, lo confirmo. No, en el capítulo 1 del libro de Judí, leamos esta porción. Durante la primera etapa de 3 días llegaron desde Nínive a la llanura de Bectilés, cerca del monte que está al norte de Siclia. Desde allí partió con un ejército, infantería, caballos y carros hacia la región montañosa. Arruinó Put y Lidia y los hijos de Rasís y a los hijos de Ismael, que estaban en el desierto, al sur de Geleón. Atravesando el Éufrates, recorrió Mesopotamia. Destruyó todas las ciudades altas que dominan el torrente de Abrona. Aquí está la palabra que estábamos buscando, Abrona. Las corrientes de Abrona. Abrona es un río. Se dice que ese río tiene que ver con el río Éufrates, pero la palabra Abrona única y exclusivamente, repito, aparece aquí. Libro de Judith, capítulo 1, verso 24, repito, voy a repetirlo. Destruyó a todas las ciudades altas que dominan el torrente Abrona y llegó hasta el mar. Se apoderó de Cilicia, derrotando a cuantos se le oponían. Muy bien. Entonces, para continuar con la historia, nos daremos cuenta que este libro de Judith tiene varios acontecimientos un poco anacrónicos, es decir, que pareciera ser que no corresponden con cierta información bíblica, es decir, hay ciertos contrastes que no son muy precisos en cuanto a la cronología. Pero como tal, la figura de Judith, la importancia de ella en este texto es extremadamente relevante. Abrona, por lo tanto, es un punto estratégico. Es un punto estratégico. Y vemos que aquí Adonai permite que Abrona quede escrito, y es un lugar donde, repito, según lo que la Escritura nos muestra, el Ruach HaKodesh aquí en este lugar nos muestra un paso de un punto a otro. Es algo determinante, algo grande que va a ocurrir. Observa que esto ha ocurrido en todos los momentos de nuestra vida. Cada vez que tomamos una acción o una decisión, la acción que tomemos frente a una decisión
debe ser establecida primero en el plan y propósito del Padre. Porque siempre que tomamos decisiones sin consultar la buena, perfecta y agradable voluntad del Eterno, terminaremos con consecuencias nefastas. Por lo tanto, Abrona tiene que ver con lo que evidentemente, repito, significa un cambio. Es cuando nos trasladamos de un punto A a un punto B y obtenemos resultados. Permítame mencionar lo que mencioné en la estación Hotbat anterior, cuando hice un poquito la cronología de Israel Casa Integral. Llegamos a la ciudad de Atlanta, no logramos desarrollar el ministerio allí en el sentido de que, ya ustedes conocen la historia, no era el pozo, ese pozo que ya se había acabado, no era el pozo que Adonai tenía para nosotros. Adonai nos dice: salgan de este lugar, tomen ruta norte y van a llegar a un sitio que yo les mostraré, y ahí los bendeciré. Canta el pastor Benny su cántico de Lej Leja, ahí los bendeciré. Llegamos a la ciudad de Charlotte. Empezamos el ministerio de Israel Casa Integral, empezamos a cavar ese pozo, transcurrió un año, fueron muchas las situaciones, muchas las batallas, muchas las circunstancias y adversidades, pero en el proceso Adonai nos va moviendo, Adonai nos va dirigiendo, y repito, nos trae a la ciudad de Cherryville, y en la ciudad de Cherryville, donde literalmente no veíamos nada, bueno, no veíamos, no voy a incluir a la pastora Pili en el no veíamos, porque la pastora Pili, bendito el Eterno, es una mujer que ve y ve más allá de lo que realmente yo puedo ver. Literalmente el pastor Alfaro no veía allí, no veía la bendición que ya Adonai había preparado. Digo, no veía porque yo pensaba como el hombre, el varón, el sacerdote del hogar, el proveedor: necesito un trabajo, necesito economía, necesito manejar finanzas, pagar rentas, servicios, agua, luz, etcétera, todo lo que típicamente hacemos. Y pues aquí, repito, lo único que había eran ranchos, como le decimos en alguna parte, fincas, establos, caballos, vacas. Y yo decía: pero padre, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? No sé si quiero ordeñar una vaca. Es decir, que no me ubicaba. Pero en ese lugar donde tú no te ubicas, en ese lugar donde tú crees que no hay posibilidad, en ese lugar donde tú piensas que no hay nada que hacer, como literalmente me ocurrió, la pastora Pili me decía: pero si el Padre nos trajo hasta aquí, deja que Adonai haga lo que Él tiene que hacer. Ahí te bendeciré. 25 años hoy después de ese momento, todos conocen la historia, viene Abrona, es decir, que aquí era el punto donde Adonai nos quería. Aquí iba a ser el punto donde no veíamos nada, pero Adonai iba a lograr algo que él ya tenía preparado. Este sería el punto en este pequeño pueblo con futuro grande. Este sería el punto en el que Adonai formaría el carácter, la visión, el ministerio, Israel Casa Integral y todo lo que está ocurriendo en las naciones. Aquí era el lugar. Y en un lugar donde no tenemos un hotel o un centro comercial, o no tenemos muchas cosas. Cuando los hermanos han venido desde las naciones, desde las ciudades a visitarnos, bendito el Eterno, ya el Eterno ha permitido incluso que tengamos ciertos lugares de alojamiento para que quienes vengan por lo menos no necesiten tener costos frente a ese proceso y los podamos recibir y podamos compartir con ellos. En este lugar, en Abrona, se suceden eventos tan interesantes como los que la palabra, la Biblia nos menciona, que las personas, por ejemplo, todos tenemos etapas de la vida, y en esas etapas sabemos cómo, por ejemplo, Abraham, su nombre Abraham fue cambiado por Abraham, y ahora ya no era el Abraham de Ur de los Caldeos, ahora será Abraham, el padre de las multitudes. Recordemos a Jacob, ya su nombre no será Jacob, ahora su nombre será Israel, y vendrán las 12 tribus de la casa de Israel. Saraí ya no será más Saraí, ahora será Sara, esa mujer maravillosa. Y así sucesivamente con cada uno de nosotros. Adonai nos ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra vieja manera de pensar, y nos trae a una nueva manera de vivir.
caminando en el emuná, caminando en la fe, caminando en el propósito, caminando en la certeza que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto lo estoy diciendo, mis amados, para que alguien pueda decir un amén. Yo creo en esa palabra, yo creo que Adonai ha transformado mi vida, yo sé que necesito todavía ser tratado en muchos aspectos, pero Adonai está conmigo. ¿Saben? Compartíamos justamente hoy con mi amada pastora Pili en nuestras conversaciones. Nosotros somos los dos, 24 horas los dos. Pasamos juntos literalmente 24 horas juntos y hablamos, compartimos, hablamos. Y nuestros temas usualmente pues son temas, hablamos de la enseñanza, hablamos del estudio. Ella está realizando sus estudios, realizo mis estudios, ella prepara sus temas, yo preparo mis temas y eventualmente compartimos y cuéntame qué estás enseñando, qué estás compartiendo. Oh, qué bueno, mira, entonces yo le comparto, mira Pili, estoy preparando la estación del día de hoy, es esto, esta estación es maravillosa, estoy buscando esta información, estoy trabajando en esto. Ay, no me lo cuentes, déjame, yo veo el programa. Bendito el Eterno. Porque entonces ahora aquí en Abrona nos encontramos que es una puerta que se abre, es una apertura, repito, es una oportunidad, es un punto estratégico en el que Adonai nos trae y nos ofrece eso, oportunidades. Pero, amados, tenemos que entender algo que es fundamental. Muchos de nosotros hemos caminado en el transcurrir de los años y en el transcurrir de nuestro diario vivir, en el camino de la vida. Muchos de nosotros hemos caminado de un lugar para otro, de un lugar para otro, de un lugar para otro y de otro lugar para el otro lugar. No echamos raíces, por favor. Cuando plantamos un árbol, una semilla, esa semilla, dice, es necesario que muera, esa semilla debe morir en la tierra, sepultarse, y luego esa semilla empezará el proceso de germinación y empezará el proceso de brotar de la tierra y empezará el proceso del crecimiento y crecerá. Estamos hablando de un árbol, un roble, y ese árbol empezará su proceso de crecimiento y pasarán años y años y años y años y años, y literalmente tengo aquí a la parte lateral de mi casa un árbol que recuerdo hace 25 años cuando le planté ese arbolito, lo coloqué allí, alguien me lo obsequió y pues busqué un lugar aquí al lado de la casa y lo sembré. Han pasado 25 años, hoy estoy pensando qué voy a hacer con ese árbol, por favor, está inmenso. En 25 años ha crecido, en su momento nos da una buena sombra. Hermanos, Adonai nos siembra y nos establece y nos fundamenta. Y repito, piensa en esto por un momento, varón que te hablo, amada familia. ¿Por qué hemos sido como nómadas todo el tiempo, de aquí para allá, de allá para acá, y esto y lo otro, y no nos ubicamos en ninguna parte, y con nada nos identificamos, y nada nos parece, y el clima no me gusta, y esto no me parece, y esto y lo otro? Y aquí en América ocurre con muchas personas, por ejemplo, en la tercera edad, en ciertos tiempos viven en el área, por ejemplo, de la Florida, donde se mantiene la temperatura en bastante calor, entonces buscan un poco más hacia el norte, donde esté un poco más fresco, y vienen, por ejemplo, hacia Carolina del Norte, y pasan aquí un clima un poco más fresco, aún en el verano, pero cuando viene el tiempo de frío, como el que estamos para mi época de grabación, y las temperaturas se bajan tan rápidamente o eventualmente tenemos nieve, pues entonces estos amados vuelven y regresan a su sitio, a su verano, a su tipo de temperatura más alta. La palabra quiere que nosotros nos establezcamos y nos definamos en un punto. La palabra quiere que nosotros estemos determinados y echemos raíces por el bien de nosotros como familia, por el bien de nuestros hijos. Y esto lo he hablado en tantas ocasiones y permítame que lo repita. Como dice Rab Shaul, tengo que repetirles esto cuantas veces. Porque nuestros hijos crecerán en un ambiente que muchos de nosotros hemos elegido, y muchos de nosotros hemos elegido un ambiente donde vivir dependiendo de la economía. Por favor, présteme atención a esto, por favor, recíbalo en el amor de Adonai, no lo tome a mal.
Cuando las gentes tienen que pagar rentas, por ejemplo, bueno, y voy a hablarlo en América, pero asumo que es una situación en general en los países. Los costos de la renta son elevados en todas partes del mundo, entonces la gente quiere tener un lugar de renta económico. Claro que sí, por supuesto, buscamos economía, pero normalmente las rentas económicas las encontramos en lugares donde pues hay delincuencia, hay violencia, hay drogadicción, hay inmundicia, hay pecado, inseguridad. Y pues, ¿qué podemos hacer? Pues nos toca vivir ahí. Pero ¿qué ocurre con nuestros hijos? Nuestros hijos empiezan a crecer en un lugar y en un ambiente donde ese ambiente contaminado lo que hace es contaminarlos. Y sin darnos cuenta en qué momento pasa esto, cuando nuestros hijos crecieron, ya nuestros hijos se apartaron completamente del camino, se apartaron completamente del propósito. Ya nuestros hijos incluso los desconocemos. Es que no sé mi hijo por qué salió así, de dónde salió así. Pues simplemente que nosotros, tal vez buscando economía o no teniendo mejores posibilidades, crecimos en ambientes malignos, dañinos. Y aquí, en esta expresión que estamos viendo para el día de hoy, en esta expresión debe haber un cambio. Debe haber, necesariamente ocurrirá un proceso en el que, así como pasamos hasta llegar al libro de Malaquías y cerramos el Tanaj y abrimos el Brit Hadasha, así como estábamos en lo profano, ahora pasamos a la santidad. Así como vivimos el tiempo del pecado, ahora venimos a la purificación. Así como pasamos en el tiempo de la mentira, del engaño, de la religiosidad, ahora venimos al Emet, al estudio de la palabra. Es decir, que se tiene que ocurrir un evento en el que nuestras vidas sean transformadas, pero debemos estar dispuestos, preparados y absolutamente seguros de que queremos un cambio en nuestra vida. Ese cambio tiene que ver, por supuesto, con la cultura. La cultura. He mencionado alguna vez la palabra cultura en estos programas. Creo que estoy inmensamente pronunciando cultura todo el tiempo. Necesitamos, amados, que esa cultura del paganismo, de la idolatría, de la mentira, del engaño, de tantas circunstancias, definitivamente no sea parte más de nuestra vida. Ahora caminamos con la mente en Yeshua. Y cuando caminamos con la mente en Yeshua, entonces podemos decir, y lo repito, creo que también lo he repetido algunas veces, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y esto es lo que ocurrirá justamente en esta estación. Necesitamos hacer cambios radicales en nuestra vida. Necesitamos tener tiempos de establecer en qué áreas nos hemos equivocado, de qué manera hemos fallado y cómo podemos aún remediar acciones o decisiones que probablemente hoy decimos: yo nunca debí haber hecho esto en mi vida pasada. Nunca debí buscar estos lugares tan desordenados donde la gente vive terriblemente mal. Debí buscar un lugar más apartado. Yo repito, por eso siempre le doy gracias a mi Padre Eterno. Yo recuerdo cuando hace 25 años llegamos, repito, a la ciudad de Cherryville. Muchos hermanos pastores de la ciudad de Charlotte que nos conocían, muy queridos, amados pastores preciosos. Cuando se enteraban que nosotros vivíamos en este pequeño pueblo, nos llamaban y decían: pero pastores Alfaro, ¿ustedes qué fueron a hacer por allá en ese pueblito? Perdidos en la distancia por allá. ¿Quién va a ir a congregarse por allá? ¿Qué hacen ustedes por allá en ese pueblito? Pero como nosotros no vinimos aquí por nosotros vinimos a este lugar en obediencia a la palabra del Eterno. En este pequeño pueblo Adonai nos ha dado shalom. He podido ver crecer a mis hijos íntegros, hombres de Adonai establecidos. Adonai nos ha permitido relacionar un grupo de hermanos que se congregan hoy literalmente por años con nosotros. Familias hermosas, bellas. Familias de humildad, de trabajo, de servicio, de fe, de emuná. Es hermoso. Y yo le digo siempre al Padre en mis oraciones: Padre, por favor, no permitas que tengamos que salir de este lugar. Cuando viajamos a muchos sitios,
que hemos tenido el privilegio y la bendición de estar en varios lugares en esta nación, encontramos sitios tan hermosos, tan agradables, tan bonitos, tan residenciales, que pues uno dice, wow, qué lindo sector, qué bello lugar, qué sitio tan agradable. Hay muchos lugares hermosos en todas partes de las naciones. Pero yo le digo, Padre, pero cuando tú nos trajiste a este lugar, gracias Hashem, porque aquí en Abrona, en esta estación donde estamos hoy, hemos aprendido a depender de ti. Hemos aprendido a caminar en la fe. Hemos pasado batallas. Hemos tenido muchas circunstancias. Hemos pasado momentos difíciles. Sí, por supuesto que los hemos tenido. Pero la diferencia de los momentos difíciles, de las adversidades y las batallas, es que cuando las caminamos en fe, en emuná, de la mano de Adonai, entonces nuestra carga se hace ligera. Y cuando aprendemos a entender que Él es nuestro proveedor y que apartados de Él nada podemos hacer, entonces hoy podemos entender, repito, que aquí en Abrona es un lugar donde hemos cruzado, es un lugar donde hemos dado el paso de la fe, el paso de la emuná, el paso de creerle verdaderamente a Adonai. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Devarim. En el capítulo 2, lo hemos leído en varias ocasiones en los textos anteriores y lo tengo que retomar porque aquí en nuestra estación 31 están pasando muchas cosas estando ya a 38 años de salir de Egipto. Han pasado 38 años para estas últimas estaciones que hemos estado viendo. Dice el libro de Devarim, luego volvimos y salimos del desierto, camino del Mar Rojo, como Adonai me había dicho, y rodeamos el monte Seir. Aquí en el monte Seir han dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y revueltas y revueltas y revueltas. ¿Por qué hago esta mención? Porque así hemos estado muchos de nosotros, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nos fuimos para allá y luego regresamos para acá y luego nos volvimos a ir para otro sitio y finalmente volvimos a regresar. Hermanos, aquí está el pueblo de Israel dando vueltas, 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 vueltas. Y Adonai habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. El norte, observen el norte. ¿Qué nos dijo Adonai hace 25 años? Al norte. Salgan de la ciudad de Atlanta, tomen esta ruta y vayan al norte. Y el norte, en dirección, los que conocen la ruta, el mapa desde la ciudad de Atlanta hacia Carolina del Norte, es una recta por un highway, o Highway 85, al norte, hacia la ciudad a donde Adonai nos trajo, en la ciudad de Charlotte. Ustedes me preguntarán, pastor, ¿y cómo sabían ustedes que era Charlotte? Pues no lo sabíamos, no teníamos ni la menor idea. En un principio, cuando nosotros salimos en esa ruta, no teníamos en aquel tiempo el navegador, el de hoy, el internet, el Bluetooth, todo esto que la tecnología no teníamos. Estaban los mapas, teníamos mapas, entonces tomamos un mapa, se compra el mapa en las gasolineras, abríamos el mapa, estamos ubicados aquí. Esta es la ciudad de Atlanta, Georgia, el estado de Georgia. Si el Adonai nos ha hablado que tomemos al norte, miremos la ruta norte, sale por este highway, avanza, que es el highway 85, atravesamos todo Carolina del Sur, entramos a Carolina del Norte y hay unas ciudades aquí importantes, pero realmente la ruta 85 continúa, va a Washington, continúa, va a Nueva York, en Nueva York se une con el 95 y continúa hasta la frontera con Canadá. Ese es el norte. Y pensamos que haríamos esa ruta y que en algún lugar Adonai nos establecería y nos diría, este es el punto. Pero realmente nosotros salimos sin saber si era Virginia, si era Washington, si era New York, si era Boston. No sabíamos. Ni siquiera nunca pensamos en Charlotte o en algún lugar de Carolina del Sur. Nunca. De hecho, ni conocíamos estos lugares. Pero cuando llegamos a la ciudad o a ese entorno de ciudad, entrando por una de las rutas que el mapa nos mostraba, encontramos en un punto determinado un faro, un lighthouse en inglés, un faro.
Y pues como muchos de ustedes conocen, el logo de Israel Casa Integral es un faro. Por mi apellido Alfaro. Un faro, un lighthouse. Es más, antes de estar propiamente en el ministerio, mucho antes de estar en el ministerio, estando en nuestro país original en Colombia, en nuestro apartamento, en nuestra casa, teníamos colecciones de faros. Amamos los faros. Nunca habíamos visto en nuestra vida legítimamente un faro, o verdaderamente un faro. Cuando pasamos por un punto determinado en una ciudad que no conocíamos qué era, vimos un faro enorme, hermoso. Tengo fotografías de ello. Y decidimos ir hasta ese punto, paramos allí. Cuando llegamos al sitio y vimos ese faro tan espectacular, pues estábamos impresionados de ver esa estructura de lo que verdaderamente era un faro. Ya no era una figura que teníamos de colección o una postal, ahora teníamos un faro frente a nuestros ojos. Por supuesto surgió la pregunta, pero ¿qué hace un faro en una ruta, en un highway principal de una ciudad? Resulta que en ese faro había en aquel tiempo un restaurante de comida salvadoreña. Entramos a ese restaurante, comimos allí, hicimos muchas preguntas, nos informamos que estábamos en la ciudad de Charlotte. Y yo recuerdo que cuando escuché ese nombre Charlotte, no sé de dónde, cómo o por qué, pero cuando escuché ese nombre Charlotte, como que algo en el nombre Charlotte nos gustó a todos, sin saber siquiera qué era la ciudad de Charlotte. Pero cuando preguntamos por qué había un faro en aquel lugar, las personas nos dijeron, bueno, este faro, ustedes saben, este no es un faro verdadero, este no es un faro original, es solamente un diseño de un faro. Porque los faros legítimamente, nos dijo la persona, los faros originalmente están ubicados en las costas, en los mares. Los faros son los que guían con esa luz a los barcos, a las embarcaciones durante la noche. Y de hecho, si usted escucha el testimonio de los marinos, ellos saben específicamente cuando van navegando en los mares, cuando los faros, según la intensidad con que ellos obturen su luz, ellos saben, estamos en el faro de Wilmington, o estamos en el faro de, otro lugar, Morovich, en Carolina del Norte, en las playas. Aquí en Carolina del Norte hay muchos faros. Y cada uno tiene una intensidad de luz y tiene una velocidad de luz, y ellos pueden calcular según la velocidad del destello de la luz en la noche un faro de luz en la oscuridad. Entonces pues ellos, los marinos, saben, este es el faro, repito, de Wilmington o de cualquier otra ciudad. Muy bien. Entonces, cuando vimos aquella señal, fue lo que nos trajo y nos dijo Adonai, este es el lugar. A raíz de ese faro decidimos que era el lugar a donde Adonai nos había traído. Al norte. Y dice el verso 4, y mandó al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun de lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Este monte de Seir que tanto hemos mencionado, entonces es propiedad de Esaú. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Adonai tu Elohim te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años Adonai tu Elohim ha estado con ustedes y nada les ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Araba desde Elad y Esión Geber, que de hecho esta será Esión Geber, será nuestra siguiente estación. Y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Vean todo lo que está ocurriendo aquí. De dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, llegamos aquí a Abrona, y aquí en Abrona ahora estamos buscando un punto definitivo, una ruta establecida, ya no más vueltas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, repito, en nuestra vida hemos dado vueltas y vueltas y vueltas, y caminamos y caminamos y caminamos y nunca encontramos el sentido ni la dirección de nuestra vida? Este es el punto de Abrona, es el tipo de decir, ya, hasta aquí hemos llegado, y a partir de ahora estamos determinados a llegar
llegar específicamente a un punto establecido. Bueno, mis amados, como siempre, creo que se me ha pasado el tiempo, la hora. Tenemos mucho que tratar en este tema, pero mucho que tratar. Préstele mucha atención a esta estación maravillosa, porque estoy seguro que muchos de nosotros hemos, repito, girado en tantas vueltas, que han pasado los años y nunca hemos logrado establecernos en un punto específico. Aquí nos trae esta enseñanza para el día de hoy. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por su compañía, gracias por su tiempo. Gracias, siempre se los digo, por sus mensajes, su saludo y en especial gracias por tomarse también la bendición de apoyar a este ministerio. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Continuaremos el día de mañana aquí en nuestra estación número 31. Shalom, shalom, shalom. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.